Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que para cumplir la gran comisión es necesario el poder del Espíritu Santo, obediencia a la palabra de Dios y amor por las almas perdidas. Y ahora palabras de sabiduría. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis amados amigos y hermanos, es de mucho gozo y bendición para nosotros saber que una vez más contamos con su grata compañía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer terminamos las consideraciones y comentarios acerca de la innegable y gloriosa resurrección de Cristo según el Evangelio de Mateo. La palabra nos enseña que después de su resurrección, el Señor no permanecía siempre con sus discípulos, pero tampoco dejó de impartirles enseñanzas. El evangelista Lucas nos relata en Hechos 1:3 que por 40 días se les apareció y les enseñó acerca del reino de Dios. Pero en su última aparición o reunión, su enfoque o instrucción principal fue ponerles muy en claro el tema de la gran misión, la gran encomienda o gran comisión a todos y cada uno de los apóstoles. Debido a la importancia de esta gran comisión del Señor para todo auténtico creyente y debido a que cada evangelista enfoca detalles particulares y de mucho interés, aparte de nuestras presentaciones anteriores basadas en Mateo, veremos qué nos dice el Espíritu Santo de este tema a través de Marcos y Lucas. Estemos atentos, pues, a los comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema La Gran Comisión según Marcos. Marcos 16, 15 al 20. Ya abierta la oportunidad de la gracia de Dios para la humanidad con la resurrección de Cristo, esto debería darse a conocer a todo el mundo. ¿A quién debía predicarse el Evangelio? ¿O a quiénes? Hasta ahora, el anuncio del reino había sido proclamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a los discípulos se les había prohibido ir por camino de los gentiles y aún entrar en alguna ciudad de los samaritanos, pero ahora se les autoriza a ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura, tanto a gentiles como judíos, a toda criatura humana que sea capaz de recibirlo. Estos 11 discípulos no pudieron proclamarlo a todo el mundo, mucho menos a toda criatura, pero ellos y los demás discípulos y los que habían de ser añadidos después a ellos se habían de dispersar por el mundo. Pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra, según Hechos 8:4. La tarea primordial de sus vidas ha de ser llevar a todo el mundo esas buenas nuevas con toda fidelidad y cuidado, no como una diversión o entretenimiento, sino como el mensaje más solemne de Dios a los hombres y como el medio que Dios ha programado para hacer verdaderamente felices a los hombres, incluso en medio de las mayores aflicciones. ¿Cuál es el compendio del Evangelio que han de proclamar? Poner delante de todos, como hizo Dios con Israel por medio de Moisés, la vida y el bien, la muerte y el mal. El que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado. En otras palabras, que si cree al Evangelio y se hace discípulo de Cristo, si se renuncia al diablo, al mundo y a la carne y se decide aceptar a Cristo, será salvo de la culpa y del poder del pecado. El pecado ya no reinará sobre aquellos que acepten a Cristo y no podrá arruinar sus vidas. Cristiano es el que ha sido salvo por medio de Cristo. El bautismo será la señal que expresará la identificación con el Señor. Hay quienes, al no entender la sintaxis del Nuevo Testamento, han confundido el bautismo de agua con el medio de la salvación, junto al arrepentimiento. Dice muy bien Bronus, era una cosa natural que el que creyera fuera bautizado, como reconocida confesión pública de Cristo y símbolo de lealtad a Él. En todos los casos descritos en los Hechos y en las epístolas, se hizo inmediatamente al creer. Está, por tanto, naturalmente asociado aquí con el creer como su manifestación propia y esperada. Pero la salvación, al ser espiritual, está estrictamente hablando condicionada sobre el acto espiritual de creer y no sobre el acto ceremonial que manifiesta la creencia. Un creyente que rehusara cumplir con el acto ceremonial tan expresamente ordenado estaría desobedeciendo gravemente al Señor. Que si no creen serán condenados por la sentencia misma de la palabra que se les predicó. El desprecio al Evangelio se añade aquí al quebrantamiento de un mandato. Nótese que en segunda parte del versículo no se añade y no sea bautizado, para distinguir así la necesidad de la fe, necesidad de medio, de necesidad del bautismo, que es necesidad de precepto. Así que este evangelio, que es buenas noticias para los que se salvan, sigue siendo buenas noticias para todos, en el sentido de que nos asegura de que solamente la incredulidad puede llevar a la condenación, ya que es un pecado contra el mismo remedio fijado en exclusiva para salvar. Cualquier es el poder o cuál es el poder con el que deberían predicar, y estas señales acompañarán a los que crean. Harán maravillas en el nombre de Cristo, el mismo nombre en que han sido bautizados en virtud del poder recibido de Él y alcanzado en cada caso mediante la oración.
son mencionadas algunas señales en particular. Expulsarán demonios. Este poder era en los tiempos apostólicos el más común que ningún otro. Hablarán en nuevas lenguas, lenguas que nunca habían estudiado ni aprendido. Esto era a la vez un milagro para confirmar la verdad del Evangelio y un medio para proclamar el Evangelio entre las naciones que no habían oído nada de él. Tomarán serpiente en sus manos. Esto se cumplió en el apóstol Pablo, por ejemplo, que no fue herido por la víbora que se le prendió en la mano, según nos narra Hechos 28:3, hecho que fue reconocido por los nativos de Malta como un prodigio extraordinario y abrió la puerta al Evangelio allí. Y dice además, si beben algo mortífero no les hará ningún daño, como había prometido el Señor en Lucas 10:19. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No solamente serán ellos preservados de recibir algún daño, sino que serán capacitados para hacer el bien a otros. Muchos ancianos de la iglesia primitiva tenían este poder, como se colige por Santiago 5:14, donde se habla de ancianos de la iglesia que oran sobre el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Con qué seguridad de no fracasar pueden ir a cumplir su misión, teniendo tales credenciales de poder en las manos? Pero aparte de la advertencia hecha al comienzo del comentario sobre el versículo 9 del presente capítulo, bueno será leer lo que escribe sobre el versículo 17 y 18 el profesor Trenchard. Antes de formarse el canon del Nuevo Testamento y conocerse ampliamente los hechos de la vida y muerte del Señor, los mensajeros que anunciaban el Evangelio necesitaban credenciales. Cuando se presentaban con el Evangelio, necesitaban buenas credenciales ante los judíos y los paganos, anunciándoles la salvación en Cristo, y así el Señor les concedía que hiciesen milagros o señales que testificaban del poder de Dios que obraba por ellos para la bendición de los humildes. Los milagros durante el ministerio de los apóstoles se manifestaban en ciertas épocas cuando así los requería el momento, pero nunca se hacían normales, pues en tal caso cesarían de llamar la atención o del poder de Dios que se manifestaba. Es evidente por el estudio de los hechos y de las epístolas que Dios no interviene siempre de forma milagrosa para salvar a los suyos de las dificultades y de las enfermedades, pues aún el apóstol Pablo tenía que sufrir un gran aguijón en la carne, ya que era necesario para la disciplina de su vida espiritual. Pudo, sin embargo, sacudir la serpiente venenosa en la isla de Malta, porque así se abrió la puerta al Evangelio entre los habitantes de aquella tierra. Y no olvidemos que tenía que ir a Roma para ser presentado ante el emperador y dar testimonio allí de estas verdades que Dios le había encomendado. No dudamos que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que tiene toda autoridad y que puede dar toda autoridad a quien Él quiere y cuando Él quiere.
mis amados hermanos y amigos, que podamos creer a la palabra y en la palabra y no equivocarnos nosotros yéndonos por encima de la palabra, porque muchas veces tomamos decisiones que no están apoyadas por la palabra y hacemos el ridículo con el mensaje del Evangelio. Creamos a nuestro Dios y a su palabra y Él siempre nos respaldará. Que el Señor nos bendiga.